No sé por dónde empezar, tal vez por los gritos, o por el silencio. A veces pienso que todo esto es una pesadilla, pero cuando cierro los ojos las imágenes regresan, vívidas y brutales. Mi trabajo no es fácil de explicar. Formo parte de una unidad especial del ejército mexicano, entrenado para misiones en las que otros no se atreven ni a respirar. Pasamos meses en la selva, combatiendo no solo a los enemigos del país, sino también a la naturaleza misma. Cuando llegué a este oficio tenía la típica motivación de todo joven: proteger a mi familia, servir a mi país, encontrar un propósito. Creí que sabía lo que significaba el miedo, pero estaba equivocado. El miedo real no se siente cuando te disparan. El miedo verdadero aparece en momentos como ese que vivimos en la selva de Chiapas. Ese día cambió todo. No solo para mí, sino para los pocos que lograron salir con vida. Habíamos sido desplegados cerca de una comunidad aislada en Chiapas. El objetivo era claro: interceptar un convoy armado que usaba senderos ocultos para mover cargamentos ilegales. Éramos 7 hombres, conocíamos la zona, pero no del todo. Nadie conoce realmente la selva, porque tiene vida propia. Es un monstruo que respira lento y profundo. Nuestro campamento estaba a orillas de un río que parecía negro bajo la luz de la luna. Había algo en la atmósfera que nos incomodaba. No sé cómo explicarlo. El aire se sentía pesado, y el ruido habitual de la selva, insectos, aves nocturnas, incluso los monos, estaba ausente. La misión empezó como cualquier otra. Caminamos en formación, en completo silencio, moviéndonos entre la maleza como sombras. Cuando llegamos al punto de emboscada, todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. La carretera improvisada que debían usar estaba vacía. Los informantes se habían equivocado o nos habían traicionado. Entonces escuchamos el primer disparo. El caos estalló en segundos. No vimos de dónde vinieron, pero los balazos resonaron como si la selva misma estuviera disparando. Nos tiramos al suelo buscando cobertura tras los árboles. Era imposible distinguir al enemigo entre tanta vegetación. Sabíamos que nos superaban en número. A mi derecha, uno de mis compañeros cayó. Un disparo en la pierna. Corrí hacia él mientras los demás cubrían con fuego. Le vendé lo mejor que pude, pero su grito ahogado me hizo mirar su rostro. Estaba pálido. El sudor empapaba su frente. «No me dejes aquí», suplicó. No lo dejamos. Entre 3 lo cargamos de vuelta hacia el campamento, con los balazos aún zumbando sobre nuestras cabezas. Era como si la selva no quisiera que escapáramos. Lo extraño comenzó cuando llegamos al campamento. El herido, un tipo fuerte y disciplinado, dejó de gritar. Eso no era tan raro, las heridas lo hacen. Lo preocupante era que, al colocarlo en el suelo y abrirle la camisa para revisar el daño, notamos algo aterrador. Su pecho no subía ni bajaba. ¿Está respirando?, preguntó uno de los muchachos. Le acerqué mi oído a la boca. Nada. Ni un jadeo, ni un susurro de aire escapando. Está muerto, dije con un nudo en la garganta. Pero entonces abrió los ojos. Salté hacia atrás como si me hubieran disparado. «Está vivo», gritó otro, pero la confusión era evidente. Su mirada no tenía brillo, como si estuviera viendo a través de nosotros. Cuando intentamos moverlo, su cuerpo se tensó de una forma antinatural, rígida como una tabla. «Esto no es normal», murmuró nuestro sargento. Nadie quería decirlo, pero todos lo pensábamos. Ese hombre no estaba vivo. Esa noche decidimos mantenerlo vigilado. No podíamos abandonarlo. Mientras uno de nosotros trataba de dormir, los demás nos turnábamos para cuidar al herido. El silencio seguía siendo opresivo, roto solo por el crujido ocasional de hojas a lo lejos. Era mi turno cuando vi algo que me heló la sangre. El herido estaba en la misma posición en la que lo habíamos dejado, pero su cabeza se movía lentamente hacia un lado, y luego al otro. Era un movimiento extraño, mecánico, como si estuviera buscando algo. «¿Estás despierto?», pregunté en voz baja. No respondió. En cambio, su boca se abrió, como si fuera a decir algo, pero lo único que salió fue un sonido gorgoteante, como agua atrapada en una botella. «¿Qué demonios?». Mis compañeros despertaron al oír mi voz. Todos vimos lo mismo. El herido estaba tratando de levantarse, pero sus movimientos eran torpes, erráticos, como los de una marioneta sin cuerdas. «Sujétenlo», gritó el sargento, y lo hicimos.
Fue como tratar de controlar a un animal salvaje. Aunque no respiraba, tenía una fuerza sobrenatural, como si algo más estuviera moviendo su cuerpo. Esa noche nadie durmió. El herido finalmente se calmó, pero el miedo ya se había instalado en el campamento. Algunos decían que lo mejor era terminar con su sufrimiento, pero nadie se atrevía a hacerlo. Al amanecer, intentamos razonar. Tal vez había sufrido algún tipo de reacción a sus heridas, una alucinación colectiva causada por el estrés. Pero en el fondo sabíamos que no era eso. Había algo mal en él, algo que no pertenecía a este mundo. «Tenemos que salir de aquí», dijo el sargento finalmente. Cargamos nuestras cosas y preparamos una camilla improvisada para el herido. No íbamos a dejarlo atrás, aunque ninguno de nosotros lo miraba a los ojos. El regreso al punto de extracción fue una pesadilla. La selva parecía más viva que nunca, con sombras que se movían entre los árboles y ruidos que nos seguían a cada paso. El herido no se movía, pero de vez en cuando hacía ese sonido gorgoteante, un recordatorio de que aún estaba con nosotros. En un momento, lo dejamos en el suelo para descansar. Fue entonces cuando ocurrió lo peor. Mientras bebíamos agua, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Al girarnos, vimos que el herido estaba de pie. No debería haber sido posible. Sus heridas eran graves, y habíamos atado sus brazos para evitar que se moviera, pero ahí estaba, mirándonos con esos ojos vacíos. El sargento levantó su arma. «No te muevas». El herido dio un paso hacia adelante y luego otro. Lo llamamos por su nombre, pero no respondió. Finalmente el sargento disparó. El cuerpo cayó al suelo, pero el sonido de los disparos resonó en la selva como un eco infinito. No volvimos a hablar del tema. Cuando llegamos a la base escribimos un reporte estándar. Baja en combate. Pero todos sabíamos que no fue así. Algo pasó en esa selva, algo que no entendemos y que probablemente nunca entenderemos. No sé por qué sobreviví para contar esto, pero una cosa es segura. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, y muchas de ellas viven en la oscuridad de la selva. Los recuerdos de aquella noche en la selva de Chiapas no me dejan en paz. Aunque han pasado varios años desde ese incidente, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a escuchar el crujido de las ramas, el silencio opresivo entre los árboles, y sobre todo, veo esa luz verde que cambió nuestras vidas para siempre. Si me animo a contar esta historia, no es porque crea que alguien me creerá, sino porque necesito sacarla de mi pecho, como si hablar de ello pudiera despojarme del peso que llevo encima. Antes de que todo comenzara, mi vida era relativamente sencilla. Me enlisté en el ejército mexicano con el propósito de darle a mi familia una vida mejor. Mi madre siempre decía que, aunque ella no tuvo oportunidades, yo tenía que encontrar mi camino, aunque fuera bajo un uniforme. Así que ahí estaba, con botas gastadas, un rifle en las manos, y una responsabilidad que pesaba más de lo que imaginaba cuando firmé esos papeles. Nos habían asignado a una operación de vigilancia en las profundidades de Chiapas. Era una misión común, o al menos eso nos dijeron. Los rumores de actividades ilegales en la zona eran pan de cada día, y nuestra tarea consistía en mantener la seguridad y recopilar información. El equipo estaba compuesto por 7 soldados, incluido el teniente a cargo. Éramos una mezcla de veteranos curtidos y novatos como yo, todos compartiendo el mismo camión destartalado que nos llevó hasta el último tramo transitable antes de la selva. Llegamos al campamento al atardecer. Una pequeña explanada improvisada con unas cuantas tiendas de campaña, y un radio como único vínculo con el exterior. La humedad era tan densa que sentías que respirabas agua. El sonido de los insectos se mezclaba con el murmullo distante de un río. No era el lugar más acogedor, pero era nuestro hogar por las próximas semanas. Esa primera noche transcurrió sin incidentes. Entre bromas y anécdotas, el teniente nos recordó las reglas básicas. Nunca separarse del grupo, siempre mantenerse alerta y, sobre todo, no ignorar los instintos. La selva no perdona distracciones, decía con una mirada que parecía atravesar las llamas de la fogata. Dormí como pude en el suelo duro, con mi mochila como almohada. El aire olía a tierra mojada y a vegetación marchita. Fue entonces cuando vi por primera vez la luz verde, aunque no entendí lo que era en ese momento. La despertó un resplandor tenue que cruzó el cielo,
Un destello que iluminó por un segundo las copas de los árboles. Pensé que era un rayo, pero no había tormenta. Cerré los ojos y me obligué a dormir. Al día siguiente, todo cambió. Cuando despertamos, el campamento ya no era el mismo. Las brújulas giraban sin control, como si estuvieran locas. Los radios, que la noche anterior funcionaban perfectamente, emitían solo estática. El teniente ordenó que revisáramos el equipo, pero nadie pudo encontrar el problema. Era como si algo hubiera desactivado todo a nuestro alrededor. Fue entonces cuando uno de mis compañeros, Ortiz, mencionó haber visto algo extraño. «Anoche, juraría que algo cruzó el campamento», dijo con la mirada clavada en el suelo. «¿Algo como qué?», preguntó el teniente cruzándose de brazos. «Una luz verde. Pasó rápido. Pensé que era un dron o algo así». El teniente lo miró con escepticismo, pero no lo contradijo. La verdad es que todos habíamos visto algo, aunque no queríamos admitirlo. La selva puede jugarte malas pasadas, o al menos eso creíamos en ese momento. Decidimos explorar los alrededores para buscar señales de alguna presencia extraña. Nos dividimos en 3 equipos pequeños y acordamos reunirnos en unas horas. Me asignaron junto a Morales y Ortiz, 2 tipos con más experiencia que yo, pero que no dejaban de mostrar su incomodidad. Caminamos en silencio durante lo que parecieron horas. La selva parecía más densa de lo normal, como si los árboles se hubieran movido durante la noche. De vez en cuando, Morales se detenía para observar algo en el suelo o en las ramas. Nunca decía nada, pero su expresión se volvía más seria cada vez. Fue Ortiz quien rompió el silencio. ¿Escuchan eso? Nos detuvimos en seco. No había nada, ni insectos, ni aves, ni el murmullo del río que habíamos oído antes. El silencio era absoluto, como si la selva estuviera conteniendo la respiración. «Esto no es normal», dijo Morales, apretando con fuerza su rifle. Seguimos avanzando, aunque cada paso se sentía como una invitación al desastre. Fue entonces cuando lo vimos, un claro en medio de la vegetación, como si alguien hubiera arrancado los árboles de raíz. En el centro, el suelo estaba quemado, pero no había cenizas ni rastros de fuego. Solo esa marca negra que parecía un pozo sin fondo. Regresamos al campamento al caer la noche, pero uno de los equipos no volvió. El teniente intentó mantener la calma, aunque se notaba que estaba tan preocupado como nosotros. Decidió que esperáramos hasta el amanecer para buscarlos. Esa noche no dormimos, nos turnamos para vigilar, pero cada sombra que se movía entre los árboles nos hacía saltar. Fue durante mi guardia cuando volvió a aparecer la luz verde. Esta vez no cruzó el cielo, sino que surgió del suelo, justo donde habíamos encontrado el claro. Era un resplandor que no iluminaba, pero que parecía absorber la oscuridad a su alrededor. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista. La luz desapareció tan rápido como había llegado, pero dejó algo detrás. Un sonido, un murmullo bajo y constante que parecía venir de todas partes. Cuando desperté al resto, la luz ya no estaba, pero el sonido seguía allí. Nadie podía explicarlo, y nadie quería intentarlo. A la mañana siguiente, salimos en busca del equipo perdido. Seguimos sus huellas hasta otro claro, similar al que habíamos encontrado antes. Allí estaban sus pertenencias, rifles, mochilas, hasta sus botas. Pero ellos no estaban. Ni sangre, ni signos de lucha, ni nada que indicara qué les había pasado. El teniente dio la orden de regresar al campamento, pero cuando llegamos, este también había cambiado. Las tiendas estaban destrozadas, los suministros esparcidos por el suelo. La brújula del teniente seguía girando, y el radio no emitía más que un zumbido. Fue entonces cuando supimos que estábamos solos, atrapados en un lugar que ya no parecía la selva que conocíamos. Durante los días siguientes, uno por uno, mis compañeros desaparecieron. Algunos durante las guardias nocturnas, otros mientras exploraban en busca de comida o agua. Cada vez que alguien desaparecía, la luz verde volvía a aparecer, como un recordatorio de que algo nos estaba cazando. Al final quedé solo. Vagaba sin rumbo, con el rifle en las manos y el corazón latiéndome en los oídos. No sé cómo logré salir de esa selva ni cuánto tiempo estuve allí. Pero cuando finalmente encontré una carretera y un camión que me llevó de regreso a la civilización, supe que nunca volvería a ser el mismo. He intentado seguir adelante con mi vida, pero esa luz verde me persigue.
No sé qué era, ni por qué nos eligió a nosotros. Lo único que sé es que no éramos los primeros y que, probablemente, no seremos los últimos. Así que, si alguna vez estás en medio de la selva y ves una luz verde, corre. No mires atrás, porque lo que sea que esté ahí afuera, no te dejará escapar tan fácilmente. El ejército me enseñó muchas cosas: disciplina, obediencia y cómo mantener la calma bajo presión. Pero nunca me prepararon para lo que viví aquella noche en la selva de Chiapas. Hoy, mientras me siento frente a esta libreta con un café frío en la mano y el peso de los años en los hombros, sé que mi relato suena a locura. Sin embargo, lo cuento porque, aunque nadie lo crea, esto sucedió. No busco convencer a nadie, solo sacar esto de mi pecho. Antes de llegar a Chiapas, mi vida era sencilla. Nací en un pueblo pequeño, de esos donde el calor hace que las calles se vuelvan ríos de polvo. Mi familia era humilde. Mi madre vendía tamales en el mercado y mi padre trabajaba de albañil. Yo soñaba con más, con escapar de ese rincón olvidado y hacer algo significativo. Fue por eso que me enlisté. Al principio el entrenamiento era duro, pero aprendí a adaptarme. Mis compañeros se convirtieron en mi familia, y aunque a veces añoraba los olores y sonidos de mi hogar, me sentía orgulloso de servir. En aquel entonces me asignaron a un grupo de reconocimiento. Éramos 4 soldados en total, un equipo pequeño pero eficiente. Nuestras misiones eran usualmente de rutina: patrullajes, reconocimientos y asegurarnos de que ciertas rutas estuvieran libres de peligro. Pero en la selva, las cosas nunca son tan simples como parecen. Todo comenzó un martes, o al menos eso creo. En la selva, los días y las noches se mezclan. Habíamos recibido órdenes de inspeccionar un camino antiguo que, según los informes, podría ser usado por traficantes. Era un sendero olvidado, cubierto de maleza y rodeado de árboles tan altos que bloqueaban casi toda la luz. Desde el principio había algo extraño en aquel lugar. Los pájaros, siempre ruidosos, callaron apenas cruzamos la primera curva del camino. El aire se sentía pesado, y el silencio era casi opresivo. Uno de mis compañeros, Ramírez, trató de aliviar la tensión con una broma. ¿Qué? ¿Se le subió el muerto o qué?, dijo riendo nervioso. Nadie respondió. La verdad, yo también sentía ese peso, pero en el ejército no te permites mostrar miedo, así que seguimos avanzando. Fue cerca de la medianoche cuando todo cambió. Estábamos descansando a un costado del camino, intentando decidir si continuar o regresar al campamento, cuando lo vimos. Una carroza. Sí, una carroza funeraria, como esas que usaban hace siglos, hecha de madera negra, con adornos dorados y ruedas chirriantes. Apareció de la nada, avanzando lentamente por el camino como si flotara, aunque las ruedas giraban sobre el suelo lleno de raíces. ¿Qué carajos es eso?, murmuró Jiménez, otro de mis compañeros. Tal vez es una broma, respondió Sandoval, el más joven del grupo, aunque su voz temblaba. Pero no era una broma. Lo supimos en cuanto el aire cambió. Una corriente helada nos atravesó, como si algo invisible hubiera pasado a través de nuestros cuerpos. Sentí como si mi pecho se cerrara y un escalofrío me recorrió la espalda. Miré a Ramírez, y su rostro estaba pálido como la cera. «¡Detengan eso!», grité, casi por reflejo, aunque no sé a quién le hablaba. Intentamos acercarnos a la carroza, pero mientras más avanzábamos, más parecía alejarse, como si el camino se alargara interminablemente. De pronto, las ruedas se detuvieron. La puerta de la carroza se abrió con un crujido, y el silencio se rompió por un sonido que jamás olvidaré. Un lamento bajo, gutural, como si viniera de alguien que llevaba siglos enterrado. Nadie se movió, nadie respiró. De la carroza salió una figura. Era alta y vestía de negro, con un rostro cubierto por un velo. Aunque no podíamos verle los ojos, sentí su mirada perforándome. No hablaba, pero su presencia era abrumadora. «Tenemos que irnos, ahora», dijo Ramírez, su voz apenas un susurro. Empezamos a retroceder, pero el camino que habíamos recorrido parecía diferente. Los árboles eran más altos, sus ramas se entrelazaban como si quisieran atraparnos. La oscuridad se volvió casi total, y apenas podíamos ver a un par de metros frente a nosotros. «¿Qué está pasando?», gritó Sandoval, apuntando su arma en todas direcciones. «Cálmate»,
respondí, aunque yo también estaba al borde del pánico. Entonces escuchamos pasos. Venían de todas direcciones, pero no podíamos ver nada. Las ramas crujían y algo, o alguien, murmuraba palabras en un idioma que no entendíamos. Las voces parecían acercarse y luego alejarse, como si jugaran con nosotros. Ramírez, quien siempre había sido el más valiente, comenzó a rezar en voz baja. Jiménez, por otro lado, estaba congelado, con los ojos clavados en la carroza, que seguía inmóvil en el camino. De repente una carcajada resonó en la selva, profunda y grotesca, como si miles de voces se rieran al unísono. Fue demasiado. Jiménez se lanzó hacia la carroza, gritando como un loco. «Déjenme en paz, déjenme en paz». Intentamos detenerlo, pero era como si algo lo jalara. Lo vimos caer de rodillas frente a la figura que ahora estaba de pie junto a la carroza. La figura levantó una mano, y todo quedó en silencio. Jiménez cayó al suelo inmóvil. No sé cómo logramos salir de ahí. Recuerdo correr, caer y levantarme, con los gritos de Sandoval y Ramírez a mis espaldas. Cuando finalmente vimos las luces del campamento, nos desplomamos, exhaustos y llenos de miedo. Contamos nuestra historia a los superiores, pero nadie nos creyó. Dijeron que seguramente habíamos ingerido algo que nos hizo alucinar o que la presión nos jugó una mala pasada. Pero yo sé lo que vi, lo que sentí. Jiménez nunca volvió. Su cuerpo fue encontrado días después, pero no en el camino. Estaba a kilómetros de allí, en un claro rodeado de velas negras. Nadie pudo explicar cómo llegó hasta ahí, ni qué le pasó exactamente. Ahora, años después, sigo viendo esa carroza en mis sueños. Sigo escuchando esa risa y sintiendo el aire helado que me atravesó esa noche. Nunca volví a la selva, pero en mi mente, sigo atrapado en ese camino interminable. No sé qué era esa cosa, ni por qué nos eligió a nosotros. Solo sé que la selva guarda secretos que es mejor no descubrir, y que a veces el pasado no descansa en paz. La primera vez que escuché el nombre Camino Rojo, estaba sentado frente a una fogata en lo profundo de la selva de Chiapas. Habíamos terminado una larga jornada de patrullaje. Nuestros cuerpos estaban agotados y nuestras mentes aún más. El aire olía a tierra húmeda y madera quemada, y el sonido de los insectos era tan constante que a veces parecía un zumbido en el cerebro. Éramos 6 en el pelotón, todos asignados a esta misión en un operativo que, en teoría, solo sería de reconocimiento. No era la primera vez que me enviaban a una selva. Había pasado años en la milicia, siguiendo órdenes, caminando por terrenos inhóspitos y enfrentándome a todo tipo de peligros, desde narcotraficantes hasta el clima impredecible. Pero aquel lugar tenía algo diferente, algo que nos hizo a todos más cautelosos de lo habitual. Los lugareños lo llamaban la selva que traga hombres. Había rumores, historias de soldados y campesinos que entraron y nunca salieron. Aunque nadie en el grupo lo admitía abiertamente, todos habíamos escuchado las leyendas. El día que nos topamos con el sendero fue como cualquier otro al principio. Estábamos cubriendo un área que se suponía debía estar desierta. Nuestro comandante, un hombre curtido que siempre llevaba un machete colgando del cinturón, nos dividió en parejas para cubrir más terreno. Yo iba con un compañero que llamábamos el Flaco, un joven recién llegado al equipo, con más ganas que experiencia. Caminábamos en silencio, atentos a cualquier ruido fuera de lo común. La selva tenía esa forma peculiar de hacer que cada crujido de rama y cada movimiento entre las hojas pareciera amenazante. Fue entonces cuando lo vimos. El Flaco fue el primero en señalarlo. ¿Eso estaba aquí antes?, preguntó, señalando hacia adelante. No entendí de qué hablaba hasta que me detuve a mirar. Había un sendero que se adentraba en la espesura, un camino estrecho y cubierto de hojas caídas. Lo extraño no era que estuviera ahí, sino que ninguno de nosotros lo había visto en los días previos, a pesar de haber patrullado esa misma área. Pero lo más perturbador eran las manchas que lo marcaban. Parecían gotas de sangre seca, oscuras y esparcidas en intervalos irregulares. «Esto no estaba en el mapa», dije, revisando el dispositivo que llevábamos para guiarnos. El sendero no aparecía, y eso nos puso en alerta inmediata. Volvimos al campamento para informar al comandante. Al principio pensó que se trataba de algún camino improvisado por cazadores o algún grupo de desplazados, pero algo en nuestra descripción le hizo fruncir el ceño.
Mañana lo revisaremos. No quiero que nadie se acerque hasta que lo hagamos juntos. Esa noche fue difícil dormir. Aunque trataba de no pensar demasiado en ello, no podía quitarme de la cabeza las manchas de sangre y la forma en que el sendero parecía aparecer de la nada. El flaco también estaba inquieto. Lo escuché murmurar algo sobre las historias que le había contado su abuelo, sobre caminos malditos que llevaban a lugares donde el hombre no debía ir. Le dije que se callara y durmiera, pero sus palabras se quedaron conmigo. Al día siguiente, nos dirigimos al sendero en formación. La luz del sol apenas penetraba las copas de los árboles y había una sensación de humedad en el aire que hacía que respirar fuera pesado. El camino estaba exactamente donde lo habíamos visto, como si nos estuviera esperando. «Avancemos con cuidado», ordenó el comandante, su voz firme pero tensa. Mientras caminábamos, el silencio se volvió abrumador. Incluso los insectos parecían haber dejado de hacer ruido. Las manchas de sangre continuaban, ahora más grandes y más recientes, como si alguien las hubiera dejado durante la noche. Había un olor extraño en el aire, algo metálico que se mezclaba con el aroma de la selva. Después de avanzar varios metros, llegamos a un claro. En el centro había algo que ninguno de nosotros esperaba, un altar improvisado, hecho de piedras y ramas. Encima había restos de lo que parecían ser animales sacrificados, aunque algunos juraron después que había algo más, algo humano. Nadie dijo nada al principio, pero el ambiente se cargó de una tensión insoportable. «Esto no es un lugar para quedarse», dijo el comandante finalmente. Su voz temblaba ligeramente, lo que era raro en él. Regresamos al campamento, ahora. Pero mientras retrocedíamos, el sendero parecía cambiar. Donde antes había un camino claro, ahora había ramas y arbustos que no recordábamos haber visto. Los árboles se cerraban sobre nosotros y el aire se volvía más pesado con cada paso. «¿Estamos seguros de que es por aquí?», preguntó uno de los compañeros, su voz llena de nerviosismo. «Sígueme», respondió el comandante, aunque incluso él parecía dudar. Fue entonces cuando empezamos a escuchar los ruidos. Primero, eran pasos lejanos, como si alguien nos siguiera. Luego se convirtieron en algo más, murmullos ininteligibles que parecían venir de todas direcciones. Mirábamos alrededor, tratando de encontrar el origen, pero no había nada. Solo árboles y sombras que parecían moverse cuando no estábamos mirando directamente. «¿Qué demonios es eso?», preguntó el flaco, su voz quebrándose. Nadie respondió. No había respuestas. Solo sabíamos que teníamos que salir de ahí lo antes posible. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontramos el camino de regreso al campamento. Pero algo no estaba bien. Todo estaba en silencio. Las tiendas estaban ahí, pero no había señales de vida, ni rastro de los otros soldados que habíamos dejado atrás. El comandante empezó a llamarlos por sus nombres, pero nadie respondió. La radio no funcionaba, y el ambiente era irreal, como si el tiempo se hubiera detenido. «Esto no tiene sentido», dije, más para mí mismo que para los demás. Fue entonces cuando vimos las primeras huellas. Eran de botas, iguales a las nuestras, pero estaban desordenadas, como si alguien hubiera corrido en todas direcciones. Y, al igual que en el sendero, había manchas de sangre. La noche cayó rápido y con ella llegó algo más. Escuchábamos pasos alrededor del campamento, ramas quebrándose y hojas susurrando al viento inexistente. Nadie quería hablar, pero todos sabíamos lo que estábamos pensando. Algo nos estaba observando, algo que no entendíamos y que no pertenecía a este mundo. Lo último que recuerdo de esa noche fue el sonido de un grito. No era humano, pero tampoco animal. Era algo diferente, algo que no puedo describir con palabras. Después de eso, todo se volvió confuso. Corrimos, tratando de alejarnos, pero parecía que la selva no quería dejarnos ir. No sé cómo, pero sobreviví. Cuando desperté, estaba en el borde de la selva, solo. Me encontraron unos días después, deshidratado y al borde de la locura. Nadie me creyó cuando conté lo que pasó, y tal vez sea mejor así. A veces pienso que todo fue una alucinación, un mal sueño causado por el cansancio y el miedo. Pero luego, recuerdo el sendero. Recuerdo las manchas de sangre y el altar en el claro. Y sé que, aunque todos lo nieguen, hay lugares en esta tierra donde los hombres no deberían entrar. Porque hay cosas que esperan en las sombras, cosas que no entienden de mapas ni de órdenes militares.
Y Camino Rojo es uno de esos lugares. Recuerdo aquel momento como si estuviera tallado en la roca más dura de mi mente. Habían pasado años desde aquel suceso, pero cada detalle aún pesaba en mis hombros como si fuera ayer. Éramos un pequeño pelotón, asignados a una misión de vigilancia rutinaria, en lo profundo de la selva Lacandona, Chiapas. Por entonces, yo era un joven con más orgullo que experiencia, ansioso por demostrar mi valía en un terreno que no perdona a los confiados. Nunca imaginé que esos días cambiarían mi vida para siempre. El convoy nos dejó en un camino de tierra estrecho y rodeado de árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Estábamos lejos de cualquier señal de civilización. El aire húmedo se mezclaba con el zumbido constante de los insectos. Habíamos montado el campamento cerca de un arroyo que serpenteaba entre las raíces de los árboles como si tratara de esconderse. Éramos 6 en total, incluyendo a nuestro comandante, un hombre curtido por los años y las batallas, con una voz que parecía sacada de un trueno lejano. Había visto cosas que nunca compartió con nosotros, pero sus órdenes no dejaban espacio para dudas. Los otros eran muchachos como yo, jóvenes soldados con historias tan distintas como las cicatrices que empezábamos a coleccionar. «Es un lugar tranquilo», dijo uno de los chicos mientras colocaba su mochila junto a su catre. «Pero hay algo raro en el ambiente, ¿no creen?» «Es la humedad y el cansancio, compa». «Déjalo estar», le contestó otro mientras encendía un cigarro. Yo, por mi parte, intenté concentrarme en las tareas asignadas. Armamos una pequeña zona de control, revisamos el equipo y organizamos las guardias. Era rutina, pero la selva parecía tener ojos, y en cada sombra parecía ocultarse un depredador silencioso. La primera noche pasó sin incidentes, salvo el ruido de la fauna nocturna que llenaba el aire. Pero todo cambió en la segunda madrugada. Estaba dormido, o al menos intentándolo, cuando un estruendo sacudió el campamento. No fue un simple sonido. Era algo que se sentía en los huesos, una explosión sin fuego ni luz. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y me incorporé con el rifle en la mano. «¡En posición!», gritó el comandante, mientras corría hacia el centro del campamento. Los demás salieron de sus tiendas tan confundidos como yo. Revisamos los alrededores, pero no había señales de explosiones ni de actividad enemiga. Solo la selva, densa y oscura, como un muro que nos encerraba. «¿Qué fue eso?», preguntó uno de los chicos con la voz temblorosa. «Pudo haber sido un árbol cayendo, o algún animal grande», respondió el comandante, aunque sus ojos traicionaban la seguridad de sus palabras. Nadie se atrevió a cuestionarlo, pero todos lo sentíamos. Ese sonido no era natural. Regresamos a nuestras posiciones, aunque el sueño ya era un lujo inalcanzable. A la mañana siguiente, salimos a explorar el área. Nos dividimos en 2 grupos de 3, avanzando con cuidado entre la maleza. No tardamos en encontrar los primeros signos de algo fuera de lugar. Un claro en medio de la selva, con árboles partidos como si una fuerza gigantesca los hubiera arrancado de raíz. El suelo estaba seco, sin rastros de agua ni de vida. «Esto no es normal», dijo uno de mis compañeros mientras examinaba las marcas en el suelo. «¿Qué pudo haber hecho esto?». El comandante no respondió. Su rostro se endureció mientras ordenaba regresar al campamento. Su silencio nos decía más de lo que queríamos saber. Esa noche, el aire parecía más pesado. El arroyo que antes corría con fuerza ahora era apenas un hilo de agua. Los sonidos de la selva, que nunca callaban, se habían desvanecido. Durante la tercera noche, algo cruzó el perímetro. Estábamos en guardia, turnándonos para vigilar, cuando escuché pasos entre los árboles. No eran animales. El ritmo era demasiado constante. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, mientras apuntaba con mi rifle hacia la oscuridad. «¿Quién anda ahí?», susurré, aunque no esperaba respuesta. Los pasos se detuvieron, y por un momento pensé que lo había imaginado. Pero entonces apareció. Una figura humana, delgada y alta, con movimientos rígidos, se deslizaba entre las sombras. Su piel parecía absorber la poca luz que la luna ofrecía. No emitía sonido, ni siquiera cuando pisaba las hojas secas. «¡Alto ahí!», grité, y los demás se levantaron alarmados. La figura se detuvo, girando lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos eran 2 pozos negros, vacíos de toda humanidad.
Levanté mi arma, pero en un parpadeo ya no estaba. Solo el silencio y el frío que parecía haberse instalado en mi pecho. ¿Qué pasó?, preguntó uno de los chicos al llegar corriendo. No sé, había alguien, lo juro. El comandante nos reunió a todos y ordenó reforzar la vigilancia. Nadie cuestionó lo que dije, pero el miedo se notaba en cada uno de nosotros. Algo estaba jugando con nuestras mentes. Conforme pasaron los días, el campamento comenzó a desmoronarse. Las provisiones parecían agotarse más rápido de lo que deberían. El arroyo se secó por completo, y la sensación de ser observados era constante. Uno de los muchachos, que siempre había sido el más fuerte entre nosotros, empezó a comportarse de forma extraña. Decía que escuchaba voces, que algo le hablaba desde los árboles. «Es la selva», dijo el comandante. «Este lugar juega con la cabeza si no te concentras». Pero no era solo él. Todos empezamos a ver cosas, figuras entre las sombras, susurros en idiomas que no conocíamos. La tensión crecía con cada momento, y la confianza en nuestras habilidades se desmoronaba como un castillo de arena. La noche que todo terminó, estábamos acampando alrededor de una fogata. Nadie hablaba. El miedo nos había dejado en silencio. De repente, el estruendo volvió, más fuerte que nunca. Esta vez, la tierra tembló bajo nuestros pies. Corrimos hacia la selva, cada uno en una dirección distinta. No sé cuánto tiempo corrí. La selva parecía interminable, un laberinto de árboles y raíces que me atrapaba con cada paso. Finalmente tropecé y caí al suelo. Cuando levanté la vista, la figura estaba frente a mí. Sus ojos negros me miraban, y en su rostro no había emoción alguna. No recuerdo mucho después de eso. Me encontraron días más tarde, deshidratado y delirando. Era el único sobreviviente. Ahora, años después, me pregunto si lo que vivimos fue real, o una ilusión provocada por el aislamiento y la selva. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar el estruendo, sentir el frío y ver esos ojos que me persiguen en mis pesadillas. En la selva hay cosas que no entendemos, y algunas de ellas no quieren ser descubiertas. Cuando cierro los ojos, aún puedo oler la humedad de aquel lugar. Un hedor penetrante, como tierra mojada mezclada con podredumbre. A veces me despierto en las noches sudando, con el ruido del viento golpeando contra las láminas de mi cuarto, y aunque sé que estoy en casa, no puedo evitar regresar mentalmente a esa misión. Llevaba más de 10 años sirviendo en el ejército. Mi infancia había sido pobre, como la de muchos en mi pueblo, así que enlistarme fue mi manera de salir adelante. Me encantaba la estructura, las reglas, la camaradería, pero también sabía que, al elegir esta vida, estaba condenándome a lidiar con lo inexplicable. Por más que nos entrenen para enfrentar cualquier cosa, no hay manual para lo que vivimos esa noche en la selva de Chiapas. Estábamos en un operativo en una zona de conflicto, cerca de un pequeño poblado llamado Nuevo Horizonte. Era una comunidad marginada, rodeada de selva y de rumores de actividad criminal. Nuestro objetivo era simple: patrullar, recopilar información y garantizar la seguridad. Pero todo cambió cuando encontramos esa casa. Era una tarde calurosa y la humedad hacía que el uniforme se me pegara al cuerpo. El sargento había dividido al equipo en 2 grupos. A nosotros nos asignaron explorar una zona que, según los lugareños, llevaba abandonada varios años. Nos acercamos a lo que parecía ser una vieja finca. Desde afuera, la casa no parecía nada fuera de lo común. Paredes desgastadas por el tiempo, ventanas rotas, maleza trepando como una enfermedad. Pero había algo que no se sentía bien. ¿Crees que vale la pena entrar?, preguntó Martínez, un compañero al que siempre le gustaba hacer chistes. ¿Tienes miedo?, le respondí, tratando de aligerar el ambiente. Lo que pasó después me enseñó que hay cosas que deberían quedarse enterradas. Al entrar notamos que la casa parecía haber sido abandonada en medio del caos. Había ropa tirada, platos rotos en el piso y una silla volcada en la esquina. A pesar del calor exterior, adentro hacía frío, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Fue entonces cuando lo vimos. Un libro. Estaba sobre una mesa de madera, en el centro de la habitación. Sus tapas eran de cuero negro, desgastado y agrietado. No tenía título, ni autor, ni nada que lo identificara.
Solo un extraño símbolo grabado en la portada, algo que ninguno de nosotros reconoció. Fue Martínez quien lo tomó primero. «¿Qué crees que es esto?», dijo abriendo el libro. Para nuestra sorpresa, las páginas estaban completamente en blanco. ¿Un diario viejo? Quizás se borró con el tiempo, dije, aunque ni yo mismo me creí esas palabras. De repente algo cambió. Las hojas comenzaron a llenarse de letras, como si una mano invisible estuviera escribiendo frente a nosotros. Retrocedí instintivamente, pero Martínez no soltó el libro. «¿Qué carajos?», murmuró. Las letras eran rojas, como si estuvieran escritas con sangre, y formaban palabras que describían con precisión lo que acabábamos de hacer. Martínez sostiene el libro. Sus compañeros lo observan, incrédulos. Uno de ellos se lleva la mano al arma, nervioso. «Esto es una broma, ¿verdad?», exclamó Rodríguez, otro compañero, mientras se apartaba. «Nadie está bromeando aquí», respondí, tratando de mantener la calma, pero mi voz me traicionó. Estaba temblando. Pasaron los minutos y las palabras seguían apareciendo, describiendo cada uno de nuestros movimientos con una precisión aterradora. Intentamos cerrar el libro, pero no pudimos. Martínez comenzó a alterarse. «Esto no tiene sentido, es como si alguien nos estuviera viendo». Rodríguez sugirió quemarlo. Encontró una botella de alcohol en uno de los armarios y empapó el libro, pero cuando intentamos encenderlo, las llamas no se prendieron. En ese momento, el libro escribió algo nuevo. Rodríguez intenta destruir lo que no puede ser destruido. La casa se oscurece, el aire se llena de presencias. Fue entonces cuando la puerta principal se cerró de golpe y el sonido resonó en toda la casa. El miedo nos congeló. Intentamos salir, pero las ventanas parecían selladas, como si la casa misma hubiera decidido atraparnos. Martínez empezó a gritar desesperado y tiró el libro al suelo. Fue un error. Apenas tocó el suelo, las palabras cambiaron. «El que desprecia el libro enfrentará su castigo, su alma será tomada». Antes de que pudiéramos reaccionar, Martínez comenzó a convulsionar. Su cuerpo se dobló en ángulos imposibles y de su boca salió un grito que no sonaba humano. Lo vi caer al suelo, inmóvil, con los ojos abiertos pero vacíos, como si algo se hubiera llevado lo que lo hacía él. «Tenemos que salir de aquí», gritó Rodríguez forcejeando con la puerta, pero era inútil. El libro volvió a escribir. Esta vez, describía lo que cada uno de nosotros sentía. Miedo, desesperación, rabia. Era como si estuviera jugando con nuestras emociones. En un acto de desesperación, Rodríguez lo levantó y comenzó a leer en voz alta. Las palabras formaban un lenguaje que nunca habíamos oído antes, pero al pronunciarlas, algo cambió. El suelo comenzó a temblar, y de las paredes empezaron a surgir sombras, figuras humanas que nos observaban sin ojos, solo formas negras y deformes que se acercaban lentamente. «No leas más», le grité, pero Rodríguez no podía detenerse. Era como si algo lo obligara a seguir. Las sombras lo alcanzaron primero. Lo vi caer al suelo, arrastrado hacia un rincón donde desapareció, dejando solo su rifle detrás. Quedábamos dos, el sargento y yo. Decidimos no tocar el libro otra vez. Nos acorralamos en una esquina, esperando cualquier cosa que pudiera suceder. Fue entonces cuando escuchamos voces. No eran humanas, eran susurros guturales que venían de todas partes y ninguna al mismo tiempo. «Esto no puede ser real», murmuró el sargento con el rostro pálido. Pero lo era. La casa no era un simple lugar abandonado. Era una trampa, un altar para algo que no podíamos comprender. Finalmente, el libro escribió su última frase antes de que lográramos salir. El libro siempre encuentra a alguien más. La puerta se abrió de repente y sin mirar atrás, corrí tan rápido como pude. El sargento salió detrás de mí, pero no hablaba. Solo caminaba en silencio, con la mirada perdida. Nunca regresé a ese lugar. Nunca volví a mencionar lo sucedido con nadie del ejército. Pero esa noche, cuando revisé mi mochila, encontré el libro ahí, intacto, y todavía está conmigo. No importa cuántas veces trate de deshacerme de él, siempre regresa. Las palabras siguen apareciendo, escribiendo historias de personas que nunca he conocido. Pero lo peor es cuando escribe sobre mí. Sé que algún día el libro terminará mi historia también. Fue en una de esas misiones, en la selva de Chiapas, donde ocurrió algo que jamás podré olvidar. Puedo cerrar los ojos y volver a sentir el calor pegajoso,
el zumbido constante de los mosquitos y la sensación de que alguien, o algo, nos observaba desde las sombras. Todo comenzó con un simple despliegue. Éramos 7 hombres, enviados a una zona remota cerca de la frontera. El objetivo era claro: investigar reportes de actividad sospechosa, posiblemente relacionada con el tráfico de armas. Llegamos después de una travesía de 2 días, con mochilas llenas de provisiones, radios de corto alcance y una tienda de campaña grande que serviría como base. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Nos turnábamos para montar guardia, y aunque el ambiente era opresivo, con una humedad que empapaba incluso los huesos, no notamos nada fuera de lo común. Hasta la tercera noche. Recuerdo que estaba de guardia, apoyado contra un árbol con el rifle entre las piernas. Era cerca de la medianoche, y la selva estaba inquietantemente silenciosa. Había algo en esa calma que me tensaba. Era como si todo estuviera conteniendo el aliento. Fue entonces cuando lo escuché. ¿Un crujido? Me puse de pie de inmediato, levantando el arma. Pensé que quizás uno de mis compañeros había salido de la tienda para... ya sabes. Pero cuando giré hacia el campamento, vi algo que me heló la sangre. La tienda principal, donde dormían 4 de mis compañeros, se estaba moviendo. No me refiero a que el viento la agitaba o que alguien la estaba arrastrando. No. La tienda se levantó del suelo, como si un gigante invisible la hubiera tomado entre sus manos. Quedé paralizado, incapaz de comprender lo que veía. «¿Qué demonios?», murmuré sin darme cuenta de que lo hacía en voz alta. Fue entonces cuando Mario, quien estaba de guardia conmigo, corrió hacia mí con los ojos desorbitados. «¡La tienda!», exclamó señalando con el dedo tembloroso. Ambos nos quedamos allí, mirando cómo la tienda se elevaba a unos 5 metros en el aire, girando lentamente. Lo que más me perturbó fue el silencio. Ningún ruido acompañaba el movimiento, ni el roce de la lona, ni los gritos de los hombres dentro. «Despiértense», grité con todas mis fuerzas. El resto del equipo salió de sus tiendas secundarias, frotándose los ojos y preguntando qué pasaba. Apenas lograron ver lo que ocurría cuando de pronto, la tienda cayó al suelo con un estruendo seco. Corrimos hacia ella. Mis manos temblaban mientras abría la entrada. Adentro, todo estaba en completo desorden. Los sacos de dormir estaban esparcidos, las mochilas volcadas y los papeles regados por el suelo. Pero lo más extraño fue que no había rastro de los 4 hombres que debían estar allí. «¿Dónde están?», preguntó uno de los muchachos, con la voz cargada de pánico. No supe qué responder. Revisamos cada rincón de la tienda y sus alrededores, llamándolos a gritos, pero era como si se hubieran desvanecido. Esa noche nadie durmió. Nos reunimos alrededor de la fogata, cada uno armado y alerta. Mario, que siempre había sido el más escéptico del grupo, se aferraba a su crucifijo como si fuera lo único que lo mantenía cuerdo. «Esto tiene que tener una explicación lógica», dijo, aunque su tono traicionaba su inseguridad. «No hay lógica en lo que acabamos de ver», repliqué. «Algo está mal en este lugar». Al amanecer decidimos dividirnos en grupos para buscar a los desaparecidos. Yo me quedé en el campamento junto con Mario y otro compañero llamado Juárez, mientras los demás exploraban el área. Las horas pasaban lentamente. Cada sonido de la selva nos ponía al borde de un ataque de nervios. Cuando el sol comenzó a ocultarse, los otros regresaron. No habían encontrado nada, ni huellas, ni señales de lucha, nada. Esa noche, un frío inexplicable se coló entre nosotros. Nos sentamos en círculo, hablando en susurros. Fue entonces cuando uno de los hombres, al que todos llamábamos el Cabo, compartió algo que nos dejó helados. «Mi abuela solía contar historias sobre esta selva», dijo. «Decía que hay lugares donde el tiempo y el espacio no funcionan como deberían. Lugares donde las cosas desaparecen». «¿Quieres decir que estamos en uno de esos lugares?», pregunté. El Cabo asintió con gravedad. Nadie lo contradijo. Esa misma noche, mientras tratábamos de mantenernos despiertos, oímos un sonido que no olvidaré jamás. Era como un llanto, pero no humano. Era un lamento bajo, gutural, que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Mario, con el rostro pálido, se levantó. «No voy a quedarme aquí sentado escuchando esto», dijo, tomando su rifle y dirigiéndose hacia los árboles. «Espera», le dije, poniéndome de pie. «No sabemos qué hay allá afuera». Pero no me escuchó. Lo seguí, con Juárez, detrás de mí.
Caminamos unos 20 metros cuando Mario se detuvo de golpe. Frente a nosotros, en un claro, estaba la tienda. Pero no era el campamento. «Eso no puede ser», susurró Juárez. La tienda estaba erguida, como si alguien la hubiera montado allí. Dentro, podíamos ver una luz tenue parpadeando, como la llama de una vela. «¿Quién?», comencé a decir, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Mario dio un paso hacia adelante, y de pronto, la luz se apagó. La oscuridad nos envolvió, y un olor nauseabundo llenó el aire, como carne podrida. «¡Regresemos!», grité. Corremos de vuelta al campamento, jadeando y con el corazón a punto de estallar. El resto del equipo nos miró confundido, pero ninguno tuvo el valor de preguntar qué había pasado. Al día siguiente, el mando nos ordenó retirarnos. Nunca encontramos a los hombres que desaparecieron esa noche. De vuelta en la base, nadie nos creyó. Dijeron que debió haber sido algún ataque de animales o un error humano, pero nosotros sabemos la verdad. A veces, cuando cierro los ojos, todavía veo esa tienda flotando en el aire, y me pregunto si alguna vez encontraremos a nuestros compañeros o si quedaron atrapados en ese lugar, en algún rincón perdido de la selva donde las reglas de la realidad se desmoronan.